Buenas tardes, mi nombre es Brigitte Bon, soy estudiante de Administración de Empresas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Actualmente me encuentro cursando el 9º semestre y presentando la materia Desarrollo Social Contemporáneo con el INRC 3837. En este video les voy a hablar acerca de los hitos históricos del modelo de desarrollo dominante y de las implicaciones que ha tenido el mismo en la actualidad, en la sociedad actual, además de una reflexión acerca del video La abuela Grillo. Bueno, primero que todo voy a empezar dando una breve explicación acerca del concepto de hito histórico. ¿Qué es un hito histórico? Un hito histórico es un acontecimiento importante que hace referencia a algo histórico, algo histórico. Es decir, un ejemplo, el descubrimiento de América fue un gran hito histórico, el cual lo protagonizó Cristóbal Colón y en la época fue llamado Nuevo Mundo. El primer hito histórico que va muy relacionado con el descubrimiento de América fue en el siglo XVI, en 1533, donde España y Portugal hicieron un tratado, el cual se llamó el Tratado de Tordesillas. Este tratado, más que todo, fue un compromiso realizado entre el rey y la reina de España con el rey Juan II de Portugal, donde firmaban un acuerdo de que ni España ni Portugal iban a interponerse en las rutas que cada uno descubría. Es decir, que España no se metía, no interferiría en lo que hiciera Portugal y viceversa, Portugal no se iría con lo de España y tampoco interferiría en la nueva ruta que se descubrió, que fue la ruta para llegar a América, que para ellos fue un acontecimiento muy importante. Ese descubrimiento pues es allí donde conocieron todas las riquezas de América, y desde allí parte todo el desarrollo que se ha tenido en América Latina y en el país, donde se conoce donde se parte de la desigualdad y de la minoría tanto de riquezas, donde el más rico tiene y quiere tener más, y el más pobre es donde le niegan todo y que lucha por tenerlo, pero no está en otro nivel. Como lo mencionaba anteriormente, acerca de que desde la época anterior se han medido tanto las riquezas. El rico entre más tiene, más quiere tener, y el pobre pues sigue luchando por escasamente tenerlo del diario vivir. Pues tristemente estamos en un país y en el mundo donde todo se mide por un poder socioeconómico y sociopolítico, donde la desigualdad cada vez invade más. Bueno, continuando con el tema, como decía, en el primer hito que se evidenció en el siglo XVI, se da la división entre la metrópoli y la colonia. Lo que es que se hace evidente la riqueza y la pobreza. Se da la conquista y la colonia, donde se trabaja, donde este proceso conllevó a una división internacional de trabajo, es decir, donde las periferias de las exportaciones de estos países latinoamericanos exportaban la materia prima a los países desarrollados. Un ejemplo en la actualidad que aún se vive, porque nuestro país nunca se ha dado la oportunidad de aportar, darle valor agregado a lo que hace. Siempre está como, por decirlo así,
me fue la palabra. Perdón. Se conforma con lo que tiene. Un ejemplo es un gran exportador, exporta café, exporta flores, exporta a otros países y siempre se lleva, por lo menos los otros países compran y nosotros le compramos a ellos y les compramos más caro. Nunca tenemos como ese sentido de pertenencia, de querer evolucionar, de querer desarrollarnos, sino que siempre estamos a la espera de querer comprarle a los demás. Debemos de tener que dejar de importar más y exportar más, pero tristemente siempre estamos adquiriendo más consumismo, productos de otras partes y nunca hemos intentado hacer el cambio. Bueno, es como una reflexión ahí que mediante la lectura. Otro hito importante que evidencio en el texto es el Tratado de Versalles. Este se hizo a finales de la Primera Guerra Mundial en 1919. Se conoció el Tratado de Versalles como se estipulaba como la repartición de las colonias para un mundo con el propósito de conducir el desarrollo de los territorios en el desarrollo. O sea, allí se repartían las colonias y ahí se evidenciaba el desarrollo. Según Gilbert Ritz, el desarrollo es una creencia que se sustenta en 4 pilares teóricos. El primer pilar teórico es que se presenta un proceso natural de carácter temporal y acumulativo. Este autor nos lleva a que, para uno desarrollarse lleva un cambio. Y un ejemplo muy importante es que uno va cambiando en el transcurso del tiempo. Por lo menos nosotros en forma natural, forma biológica, nacemos, crecemos, nos reproducimos, seguimos viviendo, aprendemos cosas nuevas y todo. Y en lo socioeconómico estudiamos y trabajamos en un crecimiento tanto personal como profesional. Es igual en los países, pues se desarrollan tanto natural como económicamente. El tercer hito histórico es la teoría de la modernización en 1900 por Walt Rouston. 1960, la teoría del despegue industrial de las naciones y postula que toda sociedad pasa a su evolución económica por 5 etapas, que son la sociedad tradicional, la precondición por el despegue hacia el crecimiento autosostenido, el despegue, el camino hacia la madurez y la etapa del alto consumo masivo. Rouston aquí nos quiere dar a entender que los territorios se pueden encaminar en el desarrollo. Otro hito importante que fue cuando se posesionó el presidente Truman el 20 de enero de 1949, donde el discurso comienza con el desarrollo. Lo llamaron la era del desarrollo. En este discurso se podía identificar la dicotomía de desarrollo y subdesarrollo, de primer mundo y tercer mundo. Allí donde se evidenciaron las diferencias de pobre a rico, donde Truman lo que hizo fue abrir las puertas a Estados Unidos para nuevos mercados con base a un sistema imperialista. Bueno, en cuanto a la reflexión del video de la abuela Grillo, a mí me hizo reflexionar bastante porque pienso que esto se vive en Colombia bastante. Como decía anteriormente,
nosotros tenemos los recursos, pero no los sabemos aprovechar. Tenemos las riquezas, pero no las sabemos aprovechar. Siempre dejamos que otras personas roben todo lo que nosotros tenemos. Un ejemplo, por lo menos que se veía en el video, cuando la abuela Grillo cantaba en el campo, y que pues, al llover y provocó inundación, la gente se molestó, y nunca le agradeció que gracias a ella los cultivos florecían y tenían agua, tenían el recurso importante que es el agua. Eso es el más importante que tenemos. Cuando ella se fue para la ciudad y que otra persona, y que el gobierno, por decirlo así, vio pues que esa fuente tan importante podía sacar mucho, que empezó a explotarla y venderla, y se la vendía al mismo pueblo que la tenía, la vendía cara. Es ahí donde nos damos cuenta que nosotros no debemos de permitir eso, que nosotros como pueblo debemos de cuidar y valorar y luchar por todos los recursos que nosotros tenemos, trabajar y darle un valor agregado para poder cambiar y desarrollarnos, para salir de ser un país subdesarrollado y pasar de ser un país de tercer mundo, pasar a ser un país de primer mundo. Pero primero que todo tenemos que dar ese primer paso, valorar lo que tenemos y aprovechar todo lo que tenemos, saberlo, trabajar para crecer juntos, tanto como persona como un país. Muchas gracias.